y dejaba por ahí tirado los rollos que están sobre todo. Una que me dijo a mí una carta que le mandaron un rollo sobre todo que había dejado por ahí tirado. Y así escribe Pablo. Pablo escribe muy mal. Lo siento mucho, pero la sintaxis de Pablo, el griego de Pablo es dificilísimo. La carta a los romanos es un chorro así, sin punto ni coma. Para traducir la carta a los romanos hay que reconstruirla, hay que ponerle puntos y coma. Por eso es de las más difíciles de entender muchas veces. Y si usted es Reina Valera, la ve difícil, y tiene porque es muy literalista la traducción de Reina Valera, lea en la Nueva Versión Internacional, se va a dar cuenta que está muy organizada. Es lo mismo, se estudia el texto, pero se le interesa a Pablo su mala gramática y su mala puntuación. El mejor evangelista después de Jesucristo fue Pablo. El hombre formidable, cierto es, pero como escritor era malo. Cambio hay cartas que no tienen autor, que deben haber sido escritas por estilistas, como el hebreo. La carta a los hebreos tiene el mejor griego que tiene el Nuevo Testamento. Muy experto. El autor de carta a los hebreos tiene que haber sido experto en el Antiguo Testamento y en gramática griega. Bueno, entonces, a través de los autores, inicialmente, oralmente, se transmitió por muchos siglos lo que llamamos hoy la Biblia, o los libros, hasta que por fin se inventó la escritura en sus diferentes fases y ya comenzaron a escribirse los libros, a transmitirse el mensaje bíblico escrito. Eso duró siglos, muchos siglos. ¿No? Hasta que en un momento dado tenemos los primeros manuscritos originales de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los primeros manuscritos originales de la Biblia, que fueron transmitidos oralmente en un principio. Luego, ¿qué pasó con esos manuscritos y con esos libros? En el proceso de la formación del texto sagrado, ya en forma escrita, muchos de estos libros fueron aceptados y otros fueron rechazados. ¿Por quiénes? Por el pueblo de Dios. Es evidente que Dios eligió un pueblo que se llama Israel, en cabeza de Abraham como padre de ese pueblo, entre muchas funciones, principalmente para que sirviera de transmisor de su pensamiento, de su mente y de su corazón. Esa es la función del pueblo de Dios. Cuando ese pueblo de Dios se negó a seguir sirviéndole a Dios, fue cuando desapareció. El pueblo quiso reconocer a Cristo como el Mesías y aceptar que Cristo era la verdad encarnada y revelada, y por lo tanto se hizo a un lado del proceso y ya no es. Pero en el Antiguo Testamento, una de las funciones del pueblo, para las que Dios escogió su pueblo, es para ser depositario de su revelación y transmisor de su revelación. Y le dio a ese pueblo la garantía, la prerrogativa de reconocer qué era revelación y qué no era revelación divina. Y fue ese pueblo de Dios a través de muchos siglos. Eso no fue una cosa instantánea, ni que se reuniera en el Concilio Vaticano IV, V, XX, no había concilios. No hay ninguna referencia en ninguna parte de la Biblia en donde se diga que una organización religiosa o un grupo de escribas o un grupo de rabinos se reunió para decir que esto era aceptable, canónicamente aceptable. Fue un proceso lento, histórico, que se dio a través de siglos. El pueblo de Dios
comenzó a reconocer las leyes de Moisés, a cantar los salmos. Al principio los salmos fueron 10 o 12 y se fueron agregando algunos de acuerdo a las vivencias y la realidad del pueblo de Dios. Y fue esa la manera como el pueblo de Dios reconoció los libros de la Biblia, o sus libros, su revelación divina. Luego, y eso es lo que llamamos canonización. Eso es lo que llamamos canonización. Canonicidad, llegó un momento en que había una colección de 66 libros, pero había otros. En ese proceso histórico, el reconocimiento de más o menos libros dependió de muchas circunstancias. Por ejemplo, como les digo, no hubo nunca una representación ni de dirigentes ni de rabinos que se reunieran para decir estos son los libros que se revelaron. El pueblo mismo fue canonizando esos libros, pero ese pueblo está sufriendo transformaciones. Después de David vino Salomón, y después de Salomón se dividió el pueblo en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, que fundó a Samaria y esa fue su capital, se separó con 10 tribus. Y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén, se separó. Fueron 2 pueblos. Y esos 2 pueblos siguieron un proceso diferente de reconocimiento de lo que eran los libros revelados. El pueblo del norte, los samaritanos, hasta el día de hoy, solamente reconocen la Torá, los 5 primeros libros de la ley. No reconocen nada. Hoy en día existen sinagogas samaritanas, una de las más importantes en Galicia, el que tiene el Pentateuco samaritano, es uno de los manuscritos más antiguos del texto del Pentateuco, que hay siempre que consultarlo porque tienen mucha autoridad. Bueno, ellos se quedaron, el reino del norte, con las 10 tribus, y solamente 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Ese es el canon bíblico de ellos. El reino del sur siguió produciendo escritos, los profetas, hasta reconocer 39 libros. Entonces el pueblo de Judá canonizó 39 libros antes de Cristo. Ya tenemos ¿cuántos cánones? ¿Cuántos cánones tenemos? 2 cánones. El canon largo de 39 libros y el canon corto de 5 libros. Pero como les dije antes, en el siglo III antes de Cristo, siglo III, los judíos de la diáspora, los exilados, sobre todo en Egipto, en el norte de Egipto, hicieron una gran colonia que era Alejandría. Sí, todavía existe esa ciudad grandísima, la segunda ciudad de Egipto. Bueno, ellos, aquí se volvió ahí. Trabajar con un pastor presbiteriano. ¿Aló? Me lo prendió rojo. No, pero no es rojo, ¿vale? ¿Ah? Aló, aló.